Muy buenas a todas las personas que están conectadas en este momento en PNL Esfera Radio. Estoy súper contento porque tenemos una nueva historia de vida. Y hoy me acompaña un personaje fuera de serie. Lo conocí hace varios años y fue una historia muy chévere porque vino este personaje que ya se va a presentar en un momento más. Vino con un gemelo y de repente yo digo, ¿quién es quién? No sabía quién eran igualitos y de repente decía, bueno, ¿qué pasó? Y cada vez que les veo es impresionante cómo han ido, todo su desarrollo, todo su potencial. He visto el crecimiento que han tenido y ha sido impresionante y por eso es que le he invitado para que esté con nosotros en esta historia de vida y que pueda contarnos un poquito cuál ha sido su proceso, qué está haciendo ahora actualmente, cómo le ha ido en la vida, así de simple, ¿cierto? Vamos a conocer un poquito más de su historia y que puedas tú también inspirarte en esa historia y que puedas conocer que también si él lo pudo, tú también puedes hacerlo. Entonces vamos a hacer que se presenten, ¿cierto? Entonces cuéntanos tu nombre. Hola con todos, mi nombre es Patricio Bravo, pueden decirme Pato cuando me vean por... Eso. Exacto, pueden decirme Pato cuando me vean por la calle o si nos topamos acá también con los conocidos en PNL Esfera y el grupo Bedlatam. Tengo 35 años, igual como dice Javi, nos conocimos ya hace varios años y fue una experiencia, un game changer como se dice, ¿no? Haber pasado por el aprendizaje que nos diste tú con Pablo. Excelente. Así que bueno, estamos acá para contarles un poco la historia y conversar. Bueno, Pato, cuéntame un poquito, vamos a ir haciendo como un poquito la historia antes del proceso que empezó tu proceso de cambio, porque esto no ha sido que se ha parado y eso es lo que nos encanta, que cuando una persona entra a los procesos con nosotros, empieza en un tema y de repente ya se va para otro lado y eso es lo que decimos, al final del día no sabemos a dónde va a llegar la gente aprendiendo, lo que es importante es esa semillita que empieza a disparar más cosas, ¿no? Entonces vamos a contar un poquito, quiero que recuerdes un poquito antes de PNL, antes de todo este mundo, antes de que nos conozcamos, cómo era un poquito tu vida, cuáles eran las dificultades que tenías para sobrellevar el día a día. A ver, el proceso antes de entrar a PNL fue un momento de mi vida que estuve pasando por algunos temas difíciles como todos tenemos en la vida, en temas personales y profesionales. Estaba justo yo pasando por un divorcio en ese momento, en un tema personal. Tengo una princesa hermosa que es mi vida de 7 años, que se llama Fabiana, y naturalmente eso complica un poco las cosas, ¿no? Pero todo pasa para bien y creo que fue un detonante importantísimo el haber pasado y el haber tenido conocimientos para tener otra óptica de la vida, del por qué pasan las cosas y sobre todo qué puedo hacer yo conmigo mismo para que esas cosas cambien. En el tema profesional me acuerdo igual que estaba trabajando en una empresa, siempre he trabajado en el área comercial y tuve un maestro en el tema de las ventas que me dijo, oye, tienes que estudiar PNL, es algo fantástico, a mí me cambió la vida. Y yo era un poco escéptico cuando él me dijo eso, ¿no? Pero a medida que lo empecé a conocer en su vida personal, profesional, yo dije, wow, él es un crack y yo quiero ser como él en la parte profesional, en la parte de ventas, que es tan solo una de las aplicaciones que tiene la PNL, ¿no? Entonces ahí fue cuando con mi hermano, justo, y fue de pura coincidencia que él también había averiguado de hacer una certificación de PNL, de estudiar PNL, y fue mágico, aunque la magia no existe, no fue una coincidencia el hecho de que hayamos justo en ese momento, tanto mi hermano como yo, de haber tomado la decisión de entrar con ustedes, de estudiar programación neurolingüística. Chévere, cuando estabas en esos procesos, porque hay mucha gente que está pasando por un proceso malo y muchas veces decimos, nos está cayendo todo, ¿no? Cae una y caen 10,000 cosas a la vez. ¿Pasaste por ese proceso? Sin duda, yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me está pasando esto por acá, esto por allá? Es como que todo se suma, ¿no? Sí, uno no encuentra explicación, siempre he sido de las personas que creen que se salen de los huecos, pero no sabía cómo salir del hueco, qué hacer conmigo mismo, y sí, es tal cual, fue un cúmulo de cosas, pero todo terminó para bien. Totalmente, Sí. cuando estabas ya bueno, primero, para nosotros fue un placer el poder tenerte a ti y a tu hermano dentro de todo el tema de proceso de cambio, de certificación y todo eso. Cuando tú ya diste el paso y empezaste a entender cómo funcionaba la cabeza y por qué se daban los problemas y las cosas, no quiso decir que ya dejaste de tener problemas. ¿O sí fue así? No, en No, absoluto, para nada, en no es absoluto. que ya estudias y ya pasa todo y todo es una maravilla Así y es. flores y todos me quieren y toda la cosa. Así es. Para nada, más bien te enfrentas a un montón de cosas, pero la diferencia es que ya tienes herramientas. Completamente, y es justo lo que dices, ¿no?
uno recibe aprendizaje, pero no es que existe un acto de magia que corta los problemas y desaparecen los problemas, o ni siquiera hay unos problemas, en unas situaciones un poco más complicadas. Y no fue que a raíz de esto terminaron las cosas, pero sí fue un aprender de cómo ver las cosas y qué trabajar sobre todo en mi mente para que las realidades que quise y que quiero construir en mi vida empiezan ya a ocurrir. Tú acabas de decir algo súper clave que era el tema de lo que pasa por tu mente, porque muchas veces los problemas quizás no son tan graves como les vemos, ¿no? Te imaginas tantas cosas y tantos líos y sobre todo es divertidísimo porque la cabeza se imagina escenarios, ¿no? Y empiezas a imaginarte uno y otro y otro y otro y otro. ¿Te acuerdas de algún escenario de esos fatalistas que te... Vamos a ir vamos a preguntar cosas ya más personales, vamos a ver si se anima Pato a contarnos. Pero, ¿te acuerdas de algún escenario de esos tenaces que te imaginabas cuando estabas en esos momentos de tristeza, de malestar, de... Full, o sea, pues en el tema personal yo no sabía cuándo iba a salir de esa crisis personal por el tema de mi divorcio, no me imaginaba rehaciendo mi vida inclusive y decía, bueno, capaz me quedo solo, ¿cómo estará mi hija? Y me cuestionaba mis decisiones, será de dar un paso atrás y ver qué pasa. Entonces es un tallarín que se está arma, una telaraña que se está armando en el cerebro, ¿no? En el tema profesional era un poco lo mismo, económicamente no estaba bien, y eso es un problema más, ¿no? que a veces degenera en otras cosas, pero sí, la telaraña se me armó en la mente hasta que, bueno, empezamos a descubrir nuevas cosas. Sí. Y esto también es chévere, lo que acabas de decir también es espectacular, el tema de cuando estás mal económicamente, todo como que todo se afecta, ¿no? Todo empieza a afectar y te empieza a llegar más cosas y dices, no puedo salir de esto. Y esto también es un llamado a la atención a la gente, porque el hecho de estar mal económicamente también es un tema de abundancia y es un tema que nace de tu cerebro. Y esto la gente no lo comprende, no lo entiende, y cuando empiezas a liberar tu mente de un montón de pensamientos negativos, todo empieza a fluir, ¿cierto? Completamente. Y empieza a llegar las oportunidades. Sí, exacto, y es eso, ¿no? Liberarte de las creencias que antes tenías, o que mejor dicho, uno ni se da cuenta que están esas creencias. Tienes toda la razón, uno no se da cuenta, es como que vive como un zombie, ¿no? Exactamente. Vives ahí como ya eso debe estar bueno, y escuchas alrededor también a la gente que piensa exactamente lo mismo, así y es. conversan de la misma manera. Entonces, como estamos en crisis, yo también me meto en esa crisis, todo está complicado, estamos jodidos, y no podemos salir adelante. Tal cual, y atraes, ¿no? O sea, si tú estás con ese pensamiento, atraes a esa gente que tiene esa misma manera de pensar frente al dinero, frente a las relaciones, frente al trabajo, en todo en realidad. Totalmente. Y una vez que ya pasaste en el proceso, que decíamos que no es que dejas de tener problemas, sino que los ves de diferente manera. Cuando estabas en el proceso de aprender, de estudiar, ¿cómo eran esos días cuando salías del curso? Te vas a recordar un poquito. Cuando salías del curso, cuando llegabas al curso, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Había una mezcolanza de sentimientos, de emociones? ¿Qué pasaba? Me acuerdo claramente, hasta podemos hacer un podcast solo de eso, solo de experiencias. Sí, del curso, así es. O sea, yo me acuerdo clarito, salía del curso y tenía un dolor no era un dolor, era como un amortiguamiento de la cabeza, y eso era lo que te preguntamos, ¿por qué sentimos esto? Y nos decías, porque están recibiendo información nueva, su cerebro está procesando nuevo conocimiento, y es por eso, ¿no? Aparte era también las ganas de salir del curso y quiero quiero que no sea un fin de semana al mes, ojalá sea todos los días, fantástico, y hay tantos temas de que te sirven, y no es teoría, es práctica, porque todo lo que vimos en la certificación, gracias a Dios, es completamente aplicable, y lo he venido haciendo, y los resultados son palpables. Sí, ahora estamos en una certificación con una persona que tiene, llamémosle como poder dentro de una organización multinacional, y trabaja en la parte económica. Y obviamente en la parte económica sabes que son números, y 2 más 2 es 4 y punto, y no hay vueltas que dar, ¿no? Sí. Y él se ha creado un hashtag dentro del grupo, y perdón la expresión, porque hay muchas personas que, ¡ay, Javier, ¿cómo vas a decir eso? Sí, lo decimos dentro de los cursos, y expone, cada vez que termina un curso es hashtag, esta huevada sí funciona. Entonces, yo creo que es una de las mejores cosas que he puesto y que han calificado dentro del tema de PNL, porque lo bonito es que cuando estás en el curso vas a tu vida diaria con tus hijos, con tu familia, contigo mismo en la soledad, y puedes utilizar las herramientas. Completamente. Si me preguntas cuál fue la aplicación más útil que yo tengo de la PNL, es la comunicación que yo tengo con mi hija, porque te prometo que desde el primer día que estuvimos en el curso
yo empecé a detectar y a calibrar un poco a mi hija, que nos hablabas que los niños son muy kinestésicos, ¿no? Entonces empecé a hablarle en ese lenguaje y las enseñanzas que yo le transmití a partir de ese momento hasta ahora han sido mucho más poderosas en realidad. Si me preguntas, te vuelvo a decir, el tema de mi hija para mí ha sido fantástico, fantástico. Totalmente, de hecho todas las aplicaciones tú ibas trabajando contigo y con tu hija. Así ¿no? es, Tío y tu hija. Y te contaba. Sí, Sí, totalmente. sí, sí. Es que lo chévere de tener a gente como tú que eres querido de la familia de PNL Esfera, porque eso ha sido una de las personas que ha estado ahí preguntando y esos son los que más me encantan porque preguntan y preguntan y preguntan y preguntan cómo aplico esto y el otro y el otro y el otro y me encanta eso porque primero nos hacemos muy amigos porque nos conocemos mucho más y porque el hecho de que muestres interés y que lo puedas aplicar, eso es lo mejor para que puedas tener una vida realmente con resultados. Así es. Si no, la gente simplemente estudia y dice, sí, voy a ir a un proceso y esto vale la pena recalcar a la gente que cuando vayas a un proceso, métete de corazón, métete de lleno, porque ahí es cuando vas a tener el resultado al final del día. Ahora, con todo lo que ha pasado dentro de esto, con tu hermano y todo lo que has ido viendo, ¿qué crees que podría recomendar a la gente? No sé si entrar un tema de PNL o no, pero por lo menos un tema de estudiar, de crecer, de cambiar del status quo. ¿Por qué crees que vale la pena hacer eso? Sin duda es fundamental con la experiencia que hemos tenido salir de la zona de confort tan conocida, ¿no? Y que es tan cómoda a veces para muchos, inclusive para mí también en su momento. Creo que es muy, muy importante entender cómo funciona la mente de las personas. Si yo puedo resumir en una sola frase todo lo aprendido desde la frase que tú nos decías y dices hasta ahora, lo que pones en tu mente, pones en tu vida. Totalmente. Entonces, cuando empecemos a entender cómo funciona nuestra mente, cómo podemos programar nuestra mente para conseguir resultados distintos en los diferentes aspectos de nuestra vida, sea personal, amorosa, profesional, dinero, etcétera, es palpable los resultados, no es cuento. Me sumo a lo que dice ya esta invitación de cuando una persona quiere iniciar un proceso de cambio, sea de corazón, sea, y no tan solo de corazón, sino con constancia, con disciplina, los cambios son reales, no existe la magia, hay un porqué de esto y aquí estoy justamente para contarles que ese porqué es real. Totalmente. Ahora voy a hacer una pregunta capciosa, ¿no? A ver. Voy a ir hacia atrás. A ver. ¿Qué crees que hubiera pasado en tu vida si no hubieras empezado un proceso de cambio? La verdad no quisiera ni imaginarme porque muy probablemente estaría en el mismo estado, en el limbo en el que me encontraba años atrás. Seguramente estaría apenas tratando de subir una grada y probablemente sin conseguirlo. Entonces, no me lo imagino, más bien doy gracias por la bendición. A mí me gusta hablar mucho de bendición en mi vida y fue una bendición haber iniciado este proceso porque es lo que decías, ¿no? Tiene la posibilidad de abrirte muchos campos, uno no sabe dónde va a parar en la vida y no se da cuenta del mar de oportunidades inexploradas que uno puede conseguir en la vida hasta que entiende el cambio mental y empieza un proceso real de cambio. Totalmente. Ahora, me encantaría las personas que nos están escuchando en este momento, en que sí te cuestiones qué pasaría en tu vida si sigues haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo hasta ahora. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué va a pasar si sigues con las deudas? ¿Si sigues sin tomar decisiones? ¿Si sigues sin tomar decisiones en el cambio de comunicación? ¿De cómo está funcionando tu mente y todo esto? Porque yo creo que estaba en una entrevista el otro día y me encantó porque decían, ¿a qué te dedicas? Y yo digo, a patear traseros, ¿cierto? Y soy bueno para eso, porque a veces las personas y los seres humanos necesitamos una patada, pero de esas que nos muevan, y soy bueno para eso, he descubierto que soy bueno para eso, y me gusta, ¿por qué? Porque yo también recibí una patada en su momento, bueno, varias patadas, pero una que me marcó la vida, y esa patada fue cuando mi ego estaba en lo más alto y cuando creía que yo tenía el poder y tenía la decisión y no me daba cuenta que si es que no paraba ese ego no iba a fluir con la vida y no iba a conseguir el resultado que estaba buscando. Entonces, Pato, la verdad es que me ha encantado el poder conversar contigo, el poder reunirnos de nuevo. Sabes que esta es tu casa, cuando quieras, por favor, ven, vamos a hacer más programas de este tipo. Y a las personas que están escuchando también esto, escriban, búscanos en PNL Esfera, búscanos en el Facebook de PNL Esfera. De hecho, todos los martes, 8 de la noche, tenemos entrevistas, tenemos material para compartir y lo que nos interesa totalmente y desde corazón es cambiar la vida de las personas a través del conocimiento. Pato,
después de haber pasado ya un proceso de cambio, ¿qué es de tu vida ahora? ¿Estás estudiando cosas adicionales? ¿Te estás formando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del proceso ya que hemos hecho el tema de PNL, que es Practitioner y Master, ¿no? Así es. Bueno, en este momento estoy junto con mi hermano haciendo una certificación. Escogimos un tema igual que todo tiene que ver con la reingeniería o el cambio de pensamiento. Excelente. Esta certificación se llama Reingeniería del Pensamiento Inconsciente. Tiene mucho de lo que vimos contigo en cuanto al tema del cambio de mentalidad y los resultados que se consiguen cuando hay un cambio profundo de la mentalidad inconsciente, que bueno, eso técnicamente ya detalle ya les va a contar Javi en su momento. Sí, okay. Pero algunos escucharán, ¿y esa cosa qué es? Sí, así es. Ya sé lo que están pensando. Dice, después de Practitioner Master la gente se vuelve loca. Loca sí. Para bien, sí, es una locura eso está hermosa, buenísimo. Una locura hermosa. Buenísimo. Y bueno, estamos tomando este camino, como te contaba con mi hermano, es una certificación súper interesante. Algún momento seguro lo vamos a conversar más a profundidad contigo. Será todo un placer. Chévere, y con la gente que nos está viendo también estamos siempre prestos a conversar. Creo que no hay nada mejor en la vida que hacer relaciones con las personas y cuando son relaciones profundas suelen ser duraderas. Entonces estamos en esto, nutriéndonos más, salimos con hambre de aprender más. Como tú dices, los cambios se dan a través del conocimiento. Yo le quiero hacer una invitación a toda la gente que nos escucha a que se cuestionen qué pueden cambiar en su vida, qué quieren cambiar en su vida, que todos estos cambios nacen a partir de un cambio de mentalidad. Y si es que quieren empezar a cambiar su mente, créanme que están en las mejores manos en este momento con Javi y con todo el equipo de acá. Qué chévere, muchas gracias. Y Pato, bueno, vamos, ahora que está lanzándose una cuña, voy a preguntarle, ¿qué te pareció estudiar con PNL Esfera? Espectacular. Justo esto conversábamos con Javi antes de empezar la entrevista, porque era ya un tiempo que no nos habíamos visto. Yo creo que un factor diferenciador de PNL Esfera es el acompañamiento que te dan Javi, Pablo y toda la gente que trabaja acá. No se trata únicamente de dar conocimiento, se trata de que haya un acompañamiento personal, que se vuelven realmente tus amigos, están atrás, cómo te ha ido, aprendiste, qué cambios ha habido en tu vida, cuéntame en qué te podemos ayudar. Aquí las puertas siempre están abiertas para compartir, para preguntar, para seguir teniendo conocimiento. Entonces, ahora está muy de moda esto de las neuromarketing o los cambios mágicos rápidos, sí. Que vas 2 horas a una charla y ya cambia tu vida, y no es así. Ese es un factor clave, creo yo, de cómo manejan PNL Esfera, que el conocimiento y el cambio es profundo, y la trascendencia que tienes justamente con ese conocimiento de poder aplicar en los distintos aspectos de la vida. Así que, chicos, no es porque esté el Javi acá, no es porque me están entrevistando a mí, completamente recomendado. Tomen ese paso, den ese paso, y si pueden hacerlo por acá, pues yo les recomiendo poderosamente. No, ya de aquí ya va a estar contratado. Acabo de firmar ya el contrato directamente. Muchísimas gracias, Pato, nuevamente por estar acá con nosotros. Ya sabes, nuevamente reitero, la casa abierta para cuando quieras venir a contar a la gente, conversar con la gente. Algún rato ya haremos un live también para que te conozcan en vivo y en directo, que va a estar buenísimo. Sí. Ya sería el segundo, ya hice uno antes. Ya, sí, ya está. Ahora ya con más conocimiento, claro, más historia de vida. Y para las personas que nos escuchan en este momento, muchísimas gracias por estar acá. Nos ha encantado que nos des el tiempo, que dediques tiempo a tu crecimiento, a ver desde otro punto de vista. Me encantará que puedas buscarnos en Facebook, en PNL Esfera. Búscame en Facebook como X Illingworth también. Busca Javier Illingworth y encontrarás en San Google, que encuentra todo ahí. Encontrarás Javier Illingworth y puedas seguirnos, puedas estar en nuestras presentaciones todos los martes y con todo lo que hagamos. Para nosotros es muy importante el poder estar junto a ti para ayudarte a cambiar ese pensamiento, esa idea, y tal vez buscar otras alternativas, que siempre va a haber otra alternativa para tomar decisiones. Nuevamente, muchísimas gracias, Pato, y como sabes, la casa está abierta para cuando quieras. Dale, Javi, yo te agradezco también por este tiempo de conversar. Siempre es un gusto verte, volver a conversar. Siempre va a ser placentero, siempre va a ser positivo, y un saludo también a toda la gente que nos escucha y bendiciones. Excelente, un abrazo y nos vemos en un siguiente podcast. Chao, chao.